¿Acaso no hay corrupción en este gobierno? La Maxi está coludida, se pregunta, y dice que va a terminar por creerle a Marvin Ponce que este es un show para tapar grandes casos de corrupción y lo que circula en las redes. ¿Y qué circula en las redes y que involucra el actual gobierno? Interesante. Las redes son amplias. Nadie tiene que relatarlas, pero todos tienen una red y todos saben qué páginas buscar, qué páginas leer, y eso es bien amplio. Afortunadamente las redes tienen esa particularidad, que nadie las puede callar. No hay una mano poderosa, una mano peluda que pueda callar las redes a menos que limiten el Internet en nuestro país. Y por supuesto hay mucho de verdadero y mucho de falso. Mucho clavo que se puede hacer por redes sociales, pero muchas cosas que también pueden ser verdad y que son calladas, que de otra forma no se conocerían. Pero ahí está. Les repito, fueron las preguntas del presidente Porfirio Lobo Sosa. Primero, calificar como un show. Preguntarse si acaso la Maxi está coludida y preguntarse acaso no hay corrupción en este gobierno. Es la pregunta que se hace el presidente Porfirio Lobo. Y dice, terminará por creerle a Marvin Ponce, que señala que este es un show para tapar grandes casos de corrupción y lo que circula en las redes. Bueno, ahí está. Cada quien lo interpreta como quiere. Esa situación es lo más fuerte del día de hoy, porque todo lo demás lo veremos con el tiempo. No hay que sorprenderse si la gente queda en libertad. Recordemos que un acusado no es una persona condenada. Le guste o no, no se trata de caer bien o caer mal. Una persona que está acusada no es una persona que está condenada, por mucho que usted quiera. Y tienen sí se puede decir, el beneficio de la edad, que de acuerdo a la edad, superan los 70 años, se podrán defender en libertad, pero eso lo va a determinar el juez. Solo que son cosas que están ahí, que ya las establece la ley, y también el tipo de delito por el cual se acusa a una persona. El tema hoy es el que está como digo, en Honduras no varía mucho la temática, y se sigue hablando de forma fuerte de ese acuerdo para una asamblea, para un plebiscito, para la gran pregunta. La gran pregunta que se planteaba en el 2009 por medio de una cuarta urna y que provocó un conflicto que llevó a sacar al expresidente Zelaya del poder. Ahora la pregunta es válida, ahora la constituyente se volvió una necesidad, ahora todo esto es válido en nuestro país. Siguen discutiendo cuál es la pregunta, cuál no. Yo he invitado hoy al doctor Augusto Aguilar, que fue miembro del Tribunal Supremo Electoral, expresidente del Tribunal precisamente Supremo Electoral, observador internacional en procesos electorales, maneja mucho esta temática y redactó muchas de las leyes que en materia electoral están vigentes en nuestro país. Me decía, y vamos a ahondarlo, que es que no es una consulta, pueden haber varias consultas en un proceso acá, no limitarse a uno. Si prescribe o no prescribe, porque para muchos aquí lo que se busca es legalizar la actual reelección o continuismo del presidente Hernández, me hacía una observación que la va a relatar en este momento. Los delitos no prescriben, como todo el mundo lo sabe, y un ejemplo es lo que pasa en Chile. Quizás ahorita no pase nada, quizás en el próximo gobierno tampoco, quizás cuando estén viejitos algunos. La historia así es, el caso de Pinochet vienen a hacerlo a cuánto tiempo después, pero como el delito no prescribe, es posible que con los años, allá cuando muchos ya ni se acuerden, o cuando ya los acuerdos ya no pesen tanto, entonces comience a aplicarse la justicia y a pagar por lo que hoy se hizo, por lo que se pretende avalar. A final de cuentas, lo que sigue en juego es la credibilidad de nuestros órganos operadores de justicia y también en materia electoral. ¿Hasta dónde pesa más el cálculo, el negocio, que la ley? Porque es la ley la que se debe respetar en todo momento. Vamos a hablar del tema y solo recuerdo algo más sobre esto de una consulta. Recuerdo cuántas veces habló Antonio Rivera Callejas, entre otros, hablo de los del Partido Nacional que más se opusieron a una consulta, y siempre dijo, el país no está para estos gastos. Ustedes recuerdan que siempre se invocó el gasto. ¿Cuánto dinero se invierte en una consulta? Y este es el argumento. No se puede estar, otros decían,
pero es que la democracia no tiene precio. Pero el argumento, y que prevaleció, o prevaleció por la fuerza del poder, porque el que tiene el poder tiene la fuerza, y las cosas se ponen en agenda o no se ponen. La cosa es que no se hizo la consulta. Ahora que hay un acuerdo, que hay una especie de luna de miel entre el Partido Nacional y el Partido Libre en materia política, nadie está hablando del costo. A nadie le preocupa cuánto es el costo de una posible consulta, cómo hacerla o cómo no hacerla. El punto es que están de acuerdo en este paso. ¿Qué tal está, doctor Augusto Aguilar? Gracias por atender la invitación y que vayamos un poco más al fondo en este tema de la gran consulta. Sí, muy buenas tardes. Realmente es un placer estar nuevamente en esta casa de radio y televisión. Y aquí lo que me agrada es que se tocan temas importantes de trascendencia nacional y con gusto pues nuestra experiencia y nuestros conocimientos para ilustración del pueblo, que en materia electoral, en materia de democracia, en materia de política, nosotros podemos aportar, dado que hemos estado viviendo en ese mundo durante muchos años. Doctor, entrando en materia, usted me decía, cuando platicábamos previo a entrar al programa, sí, que aquí estamos enredados en que cuál sería la pregunta. Y usted me dice, es que no necesariamente es una pregunta, pueden ser varias preguntas. Yo le decía, pero es que el tema es político. Y usted me dice, pero pueden haber varias y las pueden meter ya esas preguntas. ¿Cuáles podría ser hipotéticamente? Pero sí es válido. Hay que quitarse de la mente que están limitados a una pregunta. Sí, efectivamente. Una consulta popular no necesariamente es una pregunta, pueden ser varias. El ejemplo más reciente, como yo he estado en este mundo, he estado en más de 90 procesos electorales en los últimos 8 años en el continente, y la experiencia más reciente sobre este tema es la que hubo en Ecuador. Recuerda usted que hubo una elección y al mismo tiempo una consulta popular, el mismo día, de manera simultánea. En la consulta habían preguntas que estaban calificadas como parte de un referéndum y otras preguntas como un plebiscito. La diferencia es que se hicieron por lo menos unas 3 o 4 preguntas a las que se le llamaba referéndum porque ya había alguna disposición sobre ese tema. Entonces la pregunta que se hace cuando es referéndum es si la gente está de acuerdo, si la ciudadanía en que continúe tal como está alguna resolución o alguna ley o que se derogue o desaparezca. En ese caso es referéndum. Pero hay otras preguntas que se le llama plebiscito, que es cuando no hay ninguna disposición sobre eso, ¿no? Algo nuevo, sobre lo que no se ha legislado ni se ha tomado ninguna decisión. Y en ese ejemplo que estoy dando del Ecuador, de la elección del presidente y simultáneamente esa consulta popular, iban alrededor de unas 8 o 10 preguntas. Precisamente en una de ellas está la de no poderse reelegir por un periodo, por 2 periodos más, o por un tercer periodo, y con eso le cortaron la posibilidad al expresidente Correa de volver a lanzar su candidatura o volver a ser presidente en Ecuador. Y en los dos casos la respuesta no puede ir más allá de un sí o un no. Exactamente, la pregunta es sí o no. Sí o no. Por eso es sencillo, una la pregunta tiene que ser bien clara, bien directa. Debe ser bien clara. Entonces, por ejemplo, ¿está de acuerdo, para dar un ejemplo, está de acuerdo que en Honduras exista la reelección? ¿Sí o no? Entonces, el conteo precisamente en una consulta popular es rápido y la papeleta es simple, una sola hoja y en un lado del sí y en el otro lado del no. Entonces, eso es lo que se ha hecho en varios países sobre temas que son de importancia nacional. Y puede ir, como son temas de importancia, puede ir una ensalada de temas ahí, no necesariamente lo político. Exactamente, pueden ir otras cosas, excepto aquellas que eso no, aquí en la Constitución se establecía que no podían hacerse consultas sobre temas económicos, porque es muy obvio, ¿verdad? Muy sencillo. Si usted le hace una pregunta a la población que si quiere pagar impuestos, sí o no, ya sabe lo que va a contestar. Sí. Por eso los temas económicos, e incluso se hablaba también que los temas relacionados con... O si quiere de evaluación, la respuesta va a ser... Sí, con los artículos pétreos tampoco se podían formular ese tipo de preguntas porque ya estaba condicionado a lo que establece la Constitución. Entonces, si dice la consulta, ¿quiere reelección sí o no? Sí da paso a la constituyente, porque la única forma
porque de otra manera no estaríamos hablando de una ilegalidad del actual proceso que pasó en Honduras. Daría paso a la constituyente porque hoy sí habría que eliminar los artículos pétreos, específicamente lo que tiene que ver con la forma de gobierno. Sí, es que para hacer estas reformas hay dos vías. Puede ser la constituyente o puede ser la consulta popular, aunque en apego estricto a lo que establece la Constitución, ni siquiera una nueva constituyente o una consulta popular validan o pueden derogar los artículos pétreos. Así está en la Constitución. Esos artículos pétreos, por eso reciben el nombre de pétreo, de piedra. Nadie ni por ningún procedimiento puede o debe, de acuerdo al espíritu de ese artículo y a lo que dice literalmente, pueden reformarse. Pero, si usted me permite sí, hacer referencia, escuche, sí, dos presidentes. Sí. Una, cuando hablaban de Supremo Electoral, decía el presidente Lobo, que ahora creo que no está muy de acuerdo con todo lo que opinaba, favorable a su partido en aquel momento, que Supremo solo Dios, decía, no hay más supremacía. El expresidente Ascona Hoyo, en cierta ocasión cuando hablaron de pétreos, recuerdo que andaba el periodista Guillermo Descalzi en una ocasión, acá en su mejor tiempo, y hablaba, esto está escrito en piedra, lo que es pétreo, y dijo, solo las tablas, los 10 mandamientos escritos en el monte del Sinaí. Bajo ese argumento, ni siquiera los pétreos son pétreos en Honduras, o son pétreos. Bueno, el espíritu del legislador en el 82 se fue. Solo que se me acerca un poquito. Que no hubiese forma de reformar los artículos pétreos. En aquel momento era justificable. Recuerde que se venía saliendo de los gobiernos militares y entonces el principal propósito de esa ley era impedir que sucediera lo que había pasado cuando el general López Arellano dio el golpe y que después se convirtió en presidente constitucional mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, con esa experiencia, los legisladores, al redactar la Constitución, le dieron el carácter así de artículos pétreos de que no hubiese ninguna forma, ningún procedimiento. Es más, se menciona que ni después de un golpe de Estado, ni después de una constituyente, ni de cualquier otra cosa que se haga para anular esa Constitución, los artículos esos serían vigentes y podrían ser recuperados o puestos a aplicar las sanciones correspondientes en gobiernos posteriores. Este es el espíritu de los artículos. El espíritu, pero ese espíritu, en más de alguna ocasión he dicho, necesita de un exorcismo, porque se quedó en el espíritu, no en el cumplimiento. No se ha respetado los pétreos. Naturalmente, claro. O sea, lo que se dice ahí, textualmente leído en el extranjero, es una constitución preciosa. En la práctica sabemos en Honduras que no es así. Claro, no, estamos de acuerdo. Precisamente por eso es que estamos viviendo esta crisis, porque no se respetó de esos artículos y lo sorprendente, lo irónico, diríamos hasta que lo cínico de la situación nuestra, es que esa Constitución ahí está, no le han reformado los artículos. Lea la Constitución, ahí no los han reformado. Hay varios artículos en esa Constitución que prohíben la reelección y tenemos un presidente reelecto. ¿Y sabe cuál es el colmo? Que hay un artículo, esto lo he dicho varias veces sin ánimo de crear una situación así difícil. Hay un artículo específico para las Fuerzas Armadas en donde le señala su responsabilidad en el sentido de que en Honduras nadie puede ser presidente 2 veces. Dice que se instituyen las Fuerzas Armadas para garantizar la paz, la soberanía, la integridad territorial y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Ahí está este artículo, no lo han reformado. Está vigente. La Constitución no se ha reformado. Entonces lo que hubo fue una resolución o un fallo de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y no diciendo textualmente que en Honduras existe o puede existir o se legaliza la reelección. O sea, con la opinión de 5 magistrados, aquí se violaron los artículos pétreos. Así es. Son los delitos que usted dice no prescriben. Exactamente. Vamos más adelante. Los delitos que no prescriben, pero como ya hay un matrimonio, hay una luna de miel,
entre las dos fuerzas antagónicas, entre comillas. No sé si verdaderamente son antagónicas o no. Pareciera, en el discurso de algunos, pareciera que son antagónicas, pero vemos mucho entendimiento, especialmente en los políticos. Como ya están en un matrimonio, el Partido Libre y el Partido Nacional, podemos decir que vienen los perdones. Y es lo que me pregunta mucha gente y se sigue preguntando en las redes. Esto significa el borrón y cuenta nueva. Usted me dice los delitos no prescriben, ahorita no va a pasar nada, pero en 15 años no. Pero se puede hacer aquí con esas, hay un acuerdo entre ellos, se perdona, el Partido Nacional sueña con que quede legalizado y que no se discuta más esto del tema de la reelección. ¿Se logra o no se logra? Desde mi punto de vista, pues... No, ningún acuerdo, o lo puede lograr un acuerdo. Lo que puede lograr un acuerdo es, entre comillas, legalizar por el momento la reelección, pero el delito de traición a la patria ya fue cometido. Eso no prescribe. ¿Y quién lo legaliza en este caso? Si lo legaliza, entonces se perdona el delito. No, pero es que una cosa es que se resuelva el problema político y otra cosa es que prescriban los delitos. Este es un delito de traición a la patria y ese no prescribe. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de arreglos? Sí, está el ejemplo de Chile y de Argentina. Durante un buen tiempo hubo arreglos, hubo entendimiento entre las fuerzas políticas, hubo varios gobiernos, entre comillas, democráticos, y ahora están aplicando las penas a muchos de los que cometieron delitos de traición a la patria y de homicidios y de delitos. A uno ya más cerca, algunos que ya están más cerca del cementerio que de la vida política, sí, le están aplicando la ley. Claro, y en algunos casos, por ejemplo, en El Salvador, que bajo los convenios que se firmaron, mire cómo están nuevamente reviviendo, entre comillas, la persecución a los supuestos asesinos del cardenal Romero. Ahora que los canonizaron. Y después de haber pasado tantos años. Entonces, ese tipo de delitos no prescriben. Entonces, que hay algún acomodamiento o alguna, por conveniencia, arreglos, esa es otra cosa. Ahora, quiero insistir en esto, porque es lo que sospecha la gente, sí, que va a haber acuerdos y aquí viene un perdón que va más allá de lo político, que pasa a lo judicial. La gente sospecha que no solo se está discutiendo lo político, se está discutiendo y negociando aspectos judiciales. Para que no, por si el día de mañana retornan al poder los que estaban en el 2009, no persigan a los que están hoy en día y que estos no persigan o desistan de perseguir a los delitos que se pudieron haber cometido en el 2009. O sea, un acuerdo. Sí, pero es que esos acuerdos son a corto plazo, son para el momento, para el hoy, para el ahora. Y si hacen una jugada que como el pueblo se pronunció, porque aquí al pueblo lo utilizan como papo, al pueblo lo utilizan como el dundo, al pueblo, cada vez que un político hace un acuerdo dice, pero el pueblo se pronunció. Es la voluntad del soberano. Eso le van a decir el día de mañana. El soberano se pronunció en un plebiscito y dijo que quería esto, por tanto, el soberano es el que manda. Ahí utilizan al pueblo toda la vida. Bajo ese argumento. Claro, es que ese es el argumento que se espera y así ha sucedido en otros países. Pero eso no excluye la posibilidad que otro gobierno, con otras personas, entonces esas cosas vuelven al tapete de la discusión y las sanciones ese tipo de delitos que no prescriben, entonces son perseguidos y son castigados. Eso es lo que ha pasado históricamente. Vea usted la Segunda Guerra Mundial, todavía hace poco andan buscando los nazis. Conmemorando los 100 años y todavía andan buscando personas. O sea que ese tipo de delitos no prescriben y eso es en todo el mundo. Que haya un arreglo temporal para diríamos, disminuir la presión o la tensión o la ansiedad o la angustia que esto provoca, esa es otra cosa. Pero a largo plazo esas cosas son puestas otra vez en el tapete de la discusión. En Honduras hay una frase que es la que solventa todos los problemas. Por esta única vez. Usted la conoce de antemano. Sí, sí. Opción B, por esta única vez. Sí. Al presidente Maduro siendo candidato, lo cuestionaban por su nacionalidad, un acuerdo político por esta única vez. Entonces, bajo ese argumento, no sé cómo es que le dicen, se hace jurisprudencia,
Entonces van a decir, bueno, por esta única vez se quedó don Juan Orlando, la ley no lo contemplaba, pero por esta única vez la palabra pacificadora de Honduras, entonces se puede lograr. Sí, pero es que ese es otro tipo de delitos. Aquí estamos hablando ya de otra cosa. Aquí estamos hablando de los artículos pétreos. Entonces, eso, desde mi punto de vista, no hay forma de solucionarlo de manera definitiva. Lo que sí puede suceder es lo que está pasando. Hubo cierto entendimiento, hay consentimiento por algunas fuerzas políticas para que las cosas estén así, pero eso no elimina, no excluye, no borra el error o el delito cometido. Alguien me dice aquí, escribiendo en el Facebook de Radio América, dice que los políticos asestaron la reelección, se fueron a elecciones el 26 de noviembre, ya está consumado, amigos. El hecho está consumado, por supuesto que está consumado. El delito, de acuerdo a la ley, no prescribe. De acuerdo a la ley, no prescribe, dependiendo del tipo de autoridad y la valentía que tenga una autoridad para aplicar la ley, porque en Honduras lo que falta es valentía para aplicar la ley. Mire, yo he escuchado a muchos políticos decir eso, que porque participaron en la elección, que ya legalizaron la elección. O que la oposición por participar legalizó. Andan totalmente equivocados. Lo que sucede es que no conocen las leyes. Vea, la ley electoral establece que el partido que no participa en una elección general desaparece. De oficio, desaparece. Sí. Entonces los partidos se vieron obligados a ir a la elección general, pero no para legitimar la reelección, sino para evitar el hecho de que sea cancelada su personalidad jurídica. Esa es una cosa muy... Y en ninguna parte de la Constitución de la República dice que el hecho de que un partido político participe, que con eso se anulan los pétreos. Nada más alejado de la verdad, eso es una ingenuidad quienes andan diciendo eso. Ahora, vamos más allá. Voy a leer unos mensajes. Vamos a ir al tema del tribunal. ¿Quién supervisa, quién sería el encargado de hacer un plebiscito en el país? ¿Quién lo supervisa? El Tribunal Supremo Electoral es el órgano de menos credibilidad en Honduras. Pero escúchelo bien, y todos lo habrán leído, los que pasan pendientes de las informaciones. Hay un argumento, darle un representante al Partido Libre, y parece que ahí se sanea todo. Si entra un representante del Libre, el tribunal se convirtió ya en un órgano creíble. ¿Es así, doctor? No. Eso, que el Libre esté, diríamos, luchando, esforzándose para tener una persona o un magistrado que provenga de esa institución política, esa es otra cosa. El problema va más allá. En Honduras solo hay 3 magistrados y dicho sea de paso, es el único país en América Latina que solo tiene 3 magistrados en su organismo electoral. En todos son 5 o 7 que provienen de los partidos políticos y de otros sectores organizados de la nación o del país. Entonces, eso no resuelve el problema, porque continuaría la misma desconfianza. Creo que la solución no está en quienes integran, sino qué clase de personas integran y cuáles son las sanciones. Por eso, en el proyecto de ley que nosotros presentamos al Congreso Nacional, me refiero a los expresidentes de los tribunales, del Tribunal Supremo Electoral, presentamos un proyecto y una de las figuras que aparecen ahí es el mandato revocatorio para los magistrados del tribunal, que aquellos que actúen sesgadamente a favor de un partido político sean llevados a juicio o destituidos por el mismo Congreso. Eso es lo bonito de la ley. Lo malo de eso es que nunca se aplica. O sea, yo insisto en eso. Es bien bonito todo lo que dice la ley, pero no se aplica. Los representantes de los partidos, porque más que magistrados son representantes de partidos los que tenemos aquí, responden, y ya está demostrado que más de alguna figura poderosa en el país puede quitar a alguien que le cae mal y poner a alguien de su gusto en el tribunal. Entonces, van a poner un representante. Dese cuenta que aquí están negociando y ya los nombres se saben. Que el Partido Libre designaría a la señora Rixi Ramona Moncada. O sea, se maneja tanto, se dice tan públicamente que ahí está la solución, porque es la persona de confianza del expresidente Zelaya. Entonces, David Matamoros es el gran hombre de confianza del Partido Nacional y Eric es el hombre comodín del poder en el Partido Liberal.
comodín del poder y los otros dos que están ahí haciendo barra y comparsa. O sea, realmente no hay un proceso de elección profesional, sino de conveniencia de figuras políticas, ni siquiera de partidos, sino de figuras políticas, doctor. Bueno, es que precisamente por lo que usted acaba de mencionar, es que el Tribunal Electoral de Honduras es quizá el más desprestigiado en América Latina. Y si no, yo le pongo de testigo al mismo magistrado suplente, Lobo. Estuvimos en México recientemente en la elección general, en la que resultó triunfador López Obrador. Y ahí escuchamos públicamente, y lo pongo a él de testigo, Marco Ramiro. Sí, Marco Ramiro Lobo, en donde escuchamos a un personaje ahí internacional mencionar que el Tribunal Supremo Electoral de Honduras y el sistema electoral de Honduras, pero más que todo se refirió al organismo electoral, solo era comparable con uno de África, en los más corruptos del mundo. Imagínate. Ahí estaba Lobo y lo escuchó bien. Y no era de una persona interesada No, en no, nadie de no, aquí, porque no, ni hondureño, yo no sé de qué país era, creo que era europeo. Lo comparó, solo era comparable con uno de un país de África. No sé si dijo Zambia o no sé, no recuerdo. Y bajo ese panorama, perdón doctor, bajo ese panorama, entonces vamos, ¿quién supervisa el plebiscito y el referendo? Entonces, hace algún momento le hacían las cruces al tribunal por lo desprestigiado, porque no tienen nada de credibilidad los magistrados actuales. Entonces, si entra un representante de Libre, ya lo aceptarían, o quién, ante un órgano tan sin credibilidad, ¿quién lo supervisa? Vea, es que para resolver ese problema no solo se trata del tribunal en sí, de los miembros del tribunal. El gran problema, quizás más grave, que tenemos en el sistema electoral hondureño es la integración de las mesas. Ese es el mayor problema. Por supuesto, no estoy diciendo que lo otro no tenga importancia, no, también. Pero hay tres cosas importantes o más en nuestro sistema electoral que lo hacen fallar o que lo hacen también, que permiten o facilitan las irregularidades que lo han desprestigiado. El principal es la forma en que se integran las mesas electorales. El segundo es la forma en que se integra el tribunal. El tercero estaría relacionado con que ya nuestra ley perdió vigencia o actualidad y no contiene la segunda vuelta, como ya lo hicieron la gran mayoría de los países, para evitar que los presidentes que resulten electos lo hagan solamente con un porcentaje entre el 30 al 35%. Entonces, por eso se implementaron una segunda vuelta. Y sobre eso hay mucho más control. Esas son las cosas. Hay otras cosas, lo del censo, lo de la deuda política, lo de los requisitos de los partidos para inscribirse, que de manera irregular lo hacen, los requisitos para permanecer, que los pierden y la sala constitucional lo valida. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantísimas y por eso es que el sistema, nuestra ley tiene que ser reformada. Entonces, le decía que en la forma de integrar el tribunal también es necesario tomar algunas medidas, algunas disposiciones, y una de ellas es que puedan existir el mandato revocatorio. Y lo que sucede también es que en esto no solo son 3, 4 personas, estamos hablando de todo un sistema, en donde todo un sistema en el cual intervienen no solo el tribunal, sino que también algunas instituciones del Estado. Ahora, doctor, ¿cómo se integraría el tribunal? Partamos, ¿cómo se integraría? La gran lucha, y ahora que